Cuánto gusto poderlos saludar a cada uno de ustedes en este momento. Qué hermosa oportunidad de poder volver a escuchar acerca de la venida de Jesús. Saben, cada vez que se menciona este tópico, no puedo evitar empezar a sentir ciertos elementos en mí. Tengo varias razones por querer experimentar y ver a ese Señor Jesús venir por segunda vez. Algunos parientes que he perdido recientemente. Por otro lado, las condiciones de este mundo que cada día más van de mal en peor. Y sobre todo, saber que ustedes y yo pronto vamos a ser trasladados a un mundo donde no va a haber más dolor, no va a haber más miseria, no va a haber más sufrimiento. Gloria a Dios, gloria a Dios. Si yo les preguntara a cada uno de ustedes, ¿creen que Jesús viene pronto? ¿Qué me responderían? ¿Viene o no viene? Gloria a Dios, gloria a Dios. Para mí es un placer poder una vez más abordar este tema, pero abordarlo también con una perspectiva que nos ayuda cada día más a poder prepararnos mejor para estar listos en aquel momento. Sí, mi estimado hermano, mi querido amigo, ustedes que desde la comodidad de sus hogares, por medio de sus pantallas, están observando, están escuchando esta serie de temas sobre los pilares de la profecía. Por la gracia del Señor, vamos una vez más a abrir la Escritura y vamos otra vez a dejar que Dios sea el que hable a través de ella. ¿Qué significa la segunda venida de Jesús para nosotros? La segunda venida de Jesús significa la bienaventurada esperanza del cristiano, como lo mencionara el apóstol San Pablo en su carta a Timoteo. Esta segunda venida de Jesús representa el momento cuando los hijos de Dios serán restaurados a su condición original. ¿Se acuerdan cuando Pablo menciona que esto mortal es necesario que sea transformado en inmortal? Primera de Corintios, capítulo 15. También representa el momento cuando los cuerpos de cada uno de los redimidos habrá de ser transformado y volverá a reflejar la gloria de Dios. Una vez más Pablo nos lo recuerda allá en Filipenses, el capítulo 4. Pero hay algo más que también me emociona a mí cada vez que pienso acerca de este evento. Y es que la segunda venida de Jesús será el tiempo o será el momento cuando el pueblo de Dios será vindicado de las acusaciones que el enemigo ha estado levantando contra él a través de todas las épocas. Apocalipsis 12:10 nos dice a nosotros que el que nos acusaba de día y de noche delante de Dios finalmente terminará. Ya no lo hará más, porque ustedes y yo habremos sido vindicados y reconciliados. Mi querido amigo, mi querido hermano, ¿qué significa para ti la segunda venida de Cristo Jesús? Por muchos siglos, la iglesia cristiana ha estado proclamándole al mundo entero que Jesús viene por segunda vez. Y no solo que Jesús viene por segunda vez, sino que viene pronto. La iglesia cristiana ha proclamado este mensaje a través de las diferentes épocas. No obstante, me gustaría compartir con ustedes en esta noche que las profecías bíblicas, además de hablarnos acerca de la segunda venida de Jesús, las profecías bíblicas también han anunciado la venida de un evento que ha de sellar el destino de la raza humana, bien sea para salvación o bien sea para destrucción. Y quizás para algunos este acontecimiento lo tomará por sorpresa. Desde luego, la palabra de Dios no nos dice a nosotros cuándo ha de ocurrir.
Pero la palabra de Dios sí nos afirma que este evento ha de ocurrir previo a la segunda venida de Cristo Jesús. Y es precisamente este evento el que va a hacer posible que Jesús venga por segunda vez con su galardón para usted y para mí, para todo aquel según sea sus obras. Quizás algunas preguntas que en este momento pudiéramos empezar a formularnos en nuestras mentes. En primer lugar, ¿en qué consiste ese evento que ha de tomar a un grupo por sorpresa? De pronto otra pregunta saldría: ¿será que se podrá saber cuándo ha de ocurrir ese evento? Y de pronto una pregunta más que quizás usted, mi querido amigo, que está aquí presente, y ustedes que nos escuchan a través de las pantallas de sus televisores en sus hogares, ¿será que este evento afectará mi salvación? ¿Cuánto ha de afectar mi salvación? Vamos a dejar que la palabra del Señor nos pueda dirigir al tratar de entender este evento, que para algunos va a ser un evento que no ha sido esperado. La palabra de Dios nos dice a nosotros, en primer lugar, que este evento que ha de afectar el destino de la raza humana ya ocurrió en ocasiones anteriores en el Antiguo Testamento. Tenemos el caso, por ejemplo, de Caín, allá en el capítulo 4 del Génesis. Tenemos el caso de Sodoma y Gomorra, allá en el mismo libro del Génesis, capítulo 19. Tenemos el caso del mismo Israel en el libro de Ezequiel, capítulo 9. En varias ocasiones, bien sea a nivel individual, bien sea a nivel de una ciudad, bien sea a nivel nacional, pero este evento ocurrió y llegó para algunos sin que fuese esperado en el Antiguo Testamento. Quizás usted estará preguntando: ¿y qué hay del Nuevo Testamento? ¿Será que el Nuevo Testamento me hablará algo al respecto? Y la respuesta es afirmativa. Yo quiero invitarlo a usted para que abra la Escritura, me acompañe al Evangelio según San Mateo. El mismo Señor Jesús, estando aquí en la tierra, enseñó que este acontecimiento se repetirá una vez más al fin del tiempo, este tiempo que ustedes y yo nos está tocando vivir. Y utilizó una ilustración o un evento para poder ejemplificar, ilustrar lo que sucedería en los tiempos finales. Por favor, acompáñenme con sus Biblias. Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículos 37 al 39. Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículos 37 y 39, dice la Escritura lo siguiente, palabra de Jesús, cuando Él está dando este mensaje profético a sus discípulos, y nos está hablando no solamente de la destrucción de Jerusalén, sino que nos proyecta hasta el tiempo del fin. Jesús dice lo siguiente: porque como fue en los días de Noé, de esta manera será a la venida del Hijo del Hombre. Porque como fue en los días de Noé, antes del diluvio, comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta que entró Noé en el arca. Ahora, yo quiero que ustedes presten atención al versículo siguiente, verso 39. Las gentes comían, las gentes bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca. Y el verso 39 me dice a mí: y no conocieron o no supieron hasta que vino el diluvio y los tomó a todos. De esta manera será la venida del Hijo del Hombre. Ahora bien, Jesús comparó este evento
menos esperado con lo que ocurrió en los días de Noé. Ahora, eso quiere decir entonces que Jesús nos va a hacer un paralelismo, una comparación. Lo que sucedió en los tiempos de Noé volverá a acontecer previo a la segunda venida de Jesús. Cuando usted analiza lo que sucedió en los tiempos de Noé, usted va a encontrar dos detalles. Primero, que usted va a encontrar allí, antes del diluvio, según las palabras de Jesús, la gente estaba muy entregada a los cuidados y a los disfrutes de la vida y no le habían hecho caso al mensaje de Noé. Ahora, no sé si de pronto la naturaleza del mensaje de Noé era lo que había causado que las personas no le prestaran atención. No sé si quizás si Noé les hubiera predicado a ellos un mensaje mucho más positivo, un mensaje que los hiciera sentir a ellos mejor, los hiciera sentir cómodos, de pronto le hubieran prestado más atención. Pero un mensaje que les decía a ellos, en 120 años, y esta tierra será destruida por un diluvio, no sé cuántos estaban dispuestos a escuchar ese mensaje en aquella época. Es como si hoy en día también se dijera lo mismo. Viene el fin de este mundo. ¿Cuántas personas quisieran escuchar ese tipo de mensaje? Lo que menos se imaginaban esta generación antediluviana era que ese mensaje que Noé les estaba proclamando era un mensaje que venía lleno del amor y la misericordia de Dios, porque Él quería salvarlos. Él no quería que ellos perecieran por el diluvio. Ese es el primer detalle que quizás usted va a encontrar al notar ese paralelismo. Segundo detalle, y es el que les mencioné a ustedes, o el énfasis que les mencioné a ustedes, el verso 39 me dice a mí que esta generación de los tiempos de Noé no conocieron. Ellos comían, bebían, etcétera, etcétera, pero no conocieron, sino hasta cuando vino el diluvio y se los llevó a todos. Y la pregunta que surge es, ¿qué fue lo que no conocieron? Porque si usted lee las palabras de Jesús, Jesús nunca le dice a usted qué fue lo que no conocieron. Él simplemente le dice a ustedes, o les dijo a ellos y nos dice a nosotros ahora, que ellos no supieron sino hasta cuando llegó Él, o llegó el diluvio. ¿Qué fue lo que no conocieron? Perfecto. Para poder contestar esta pregunta, analicemos brevemente la historia del diluvio. La respuesta a esta pregunta nos va a ayudar a entender la naturaleza de este evento menos esperado, porque precisamente la ignorancia sobre este evento fue lo que causó la caída del mundo antediluviano, que no sea el mismo suceso en nuestros tiempos. Vayamos, los invito al libro del Génesis. No pierdan allá en el Nuevo Testamento, por favor. No pierdan Mateo, no pierdan Mateo. Volveremos brevemente, pero vayamos por un momento al libro del Génesis. Entendamos qué fue lo que pasó en los días del diluvio, que Jesús ahora lo toma y me ayuda a mí a entender que de esa misma manera sucederá en los días previos a su venida. El capítulo 7 del libro del Génesis me dice a mí que el Señor invita a Noé a entrar al arca junto con su familia, comenzando en el versículo 1, porque él había sido hallado justo delante de toda esa generación. Después la palabra de Dios me va diciendo a mí que los animales van entrando por parejas, grupos de animales limpios, grupos de animales inmundos, y luego entonces en el versículo 4, pasados 7 días,
Dios haría llover sobre la tierra. Ahora, vayan notando ustedes los detalles. Noé entra al arca, entra su familia al arca, entran los animales al arca, y tan pronto entran al arca, el diluvio no vendría. Ellos estarían dentro del arca, según el verso 4, por un periodo de 7 días. Después de los 7 días es que vendría el diluvio. Si brincamos un poco más y vamos al versículo 16, vamos a encontrar que cuando Noé entra con su familia y entran todos los animales, Dios realiza una labor. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. ¿Y qué hizo Dios? Según el verso 16, Génesis 7:16, ¿qué hizo Dios? Cerró la puerta. ¿De qué cosa? La puerta del arca. Ahora bien, noten ustedes, entran, Dios cierra la puerta, pasan 7 días. ¿Y qué se realiza durante esos 7 días? ¿Entiende toda esa generación que quedó fuera del arca lo que había sucedido? De pronto no. Porque Jesús me dice a mí que ellos estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, y no habían entendido que cuando Dios cerró la puerta del arca, también se les había cerrado a ellos la oportunidad de salvación en ese momento. Eso quiere decir entonces que su destino había sido decidido días antes de que viniese la destrucción. A este evento del cierre de puerta que hace Dios es que varios teólogos y pensadores cristianos lo han denominado como el cierre de la puerta de la gracia. Y ahora Jesús, volviendo a San Mateo, el capítulo 24, Jesús me dice a mí que al hacer esta comparación entre los días de Noé y los días previos a su venida, Jesús me está diciendo a mí que lo que aconteció en los tiempos de Noé va a tener connotaciones cósmicas en estos tiempos finales. En otras palabras, de la manera como afectó al mundo en aquella época, volverá a afectar al mundo en este tiempo final. Así que al igual como sucedió en los tiempos de Noé, la puerta de la gracia se cerrará una vez más antes de la venida de nuestro Señor. Pero ¿saben qué es lo más triste? Lo más triste es que San Pedro me dice a mí en su segunda carta, en el capítulo 3, y quisiera leerla. Segunda carta de San Pedro, capítulo 3, versículos 3 en adelante. Pedro me dice a mí que para estos tiempos finales vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Verso 4 me dice que estos estarán preguntando ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Versículo 6 me dice a mí que Pedro menciona que el mundo falleció o pereció en aquella época por agua. Y luego entonces, verso 9 me dice, el Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con cada uno de nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sí, mi querido amigo, mi querido hermano, este evento del cual el mundo cristiano quizás no ha prestado mucha atención, es el que Jesús me dice a mí, necesito estar atento. Ahora, estas palabras de Jesús no quedaron solamente allí.
Porque más adelante, Juan, el apóstol, tiene la oportunidad de observar en visión cuando este evento está precisamente ocurriendo en el cielo. Y yo quiero invitarlo para que analicemos esa porción. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 15. Libro de Apocalipsis, capítulo 15. Juan el apóstol tuvo la oportunidad de observar este evento en visión allá en el capítulo 15, comenzando a partir del versículo 5. Capítulo 15, versículo 5. Me dice la Escritura, y después de estas cosas vi. Este es Juan que está hablando. Después de estas cosas vi. Y el templo del tabernáculo del testimonio en el cielo fue abierto. Y salieron 7 ángeles que tenían las 7 plagas. Estos salen del templo vestidos con un lino limpio, brillante, y estaban ceñidos sus pechos con bandas de oro. Pausemos por un momento. Pausemos por un momento. La importancia de la visión que está viendo Juan en este momento se encuentra en el contenido de lo que se le está presentando a él. En primer lugar, cuando Juan recibe la visión y es transportado, ¿a dónde es llevado Juan? Según dice la Escritura, la palabra de Dios me dice a mí que Juan ve el templo del tabernáculo del testimonio abierto en el cielo. Ahora, mientras que quizás esa frase pudiera pasar por desapercibida para un lector casual de la Escritura, yo quisiera que en esta noche ustedes aprendieran un detalle importante en cuanto a esa frase. La palabra templo que ustedes están leyendo allí en el libro de Apocalipsis, capítulo 15, versículo 5, es muy significativa. Y si a ustedes no les importaría aprender una palabrita nueva, quizás un poco diferente a como fuese nuestro hermoso idioma castellano, la palabra templo que usted encuentra allí es la traducción de la palabra que en su idioma original del Nuevo Testamento, el griego, es la palabra naos. Así como usted lo encuentra pronunciado, naos, N-A-O-S. Esa es la palabra que usted encuentra traducida por templo. Quizás estará preguntando, ¿qué quiere decir eso? ¿Por qué se hace énfasis en esa palabra? Y esta es la razón por la cual lo hago, mi querido amigo. La palabra naos, cuando es utilizada en el Nuevo Testamento, esa palabra se utiliza normalmente para especificar un lugar particular del santuario. Y ese lugar era o es el lugar santísimo. Así que cuando Juan es llevado en visión al santuario o al templo celestial, Juan es introducido directamente al lugar santísimo del santuario celestial o del templo celestial. Ahora bien, para poder entender esto un poquito mejor, permítanme darles un poco de trasfondo bíblico para que entendamos este asunto del templo, este asunto del lugar santísimo. La palabra de Dios me dice a mí, y lo acabamos de leer en Apocalipsis, pero lo podemos corroborar en otros pasajes de la Escritura, que en el cielo hay un templo, hay un santuario. Ese templo o ese santuario que se encuentra en el cielo fue ilustrado con una imitación terrenal. Allá en el libro del Éxodo, capítulo 25, versículo 8, Dios instruyó a Moisés y le dijo a Moisés: hacerme han un santuario y yo habitaré en medio de ellos. Y hacerlo han de acuerdo al modelo, al dechado que yo les mostraré. Dios le mostró algo a Moisés. Moisés construye el santuario y ahora este santuario que es construido en la tierra donde el pueblo de Israel venía a adorar a Dios, este santuario se componía de 3 partes.
La primera parte era lo que se llamaba el atrio, la parte externa, donde estaba el altar de sacrificio, la fuente de agua. Seguidamente ya entraba entonces el santuario propiamente dicho, y entonces el primer lugar era el lugar santo, donde estaba el candelero de oro de 7 brazos, estaba la mesa de los panes de la proposición, y también había otro mueble que se llamaba el altar de intercesión o el altar del incienso. Luego, enseguida, había otro compartimento u otro pequeño cuarto que se le llamaba el lugar santísimo, y allí estaba el arca del pacto, y allí estaba la presencia de Dios, y a través de ese lugar Dios se comunicaba al pueblo. Esa era la estructura del santuario en aquella época. Y luego Pablo en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hebreos capítulo 8 versículos 1 al 5, Pablo me dice a mí que este santuario terrenal era una copia del celestial. Los servicios que se realizaban allí también ilustraban lo que Jesús realizaría allá en el santuario celestial. Pero de manera particular, quiero comentarles algo. Había un servicio que se realizaba en este santuario terrenal una vez al año, que era muy significativo para el pueblo de Dios. Este servicio los hebreos lo llamaban el Yom Kippur, o día de expiación, y si quisiera traducir literalmente la frase, sería día del juicio. Y era en el lugar santísimo donde se realizaba precisamente ese evento. 2 cosas se hacían allí, en ese día. En primer lugar, se reconciliaba al pueblo con Dios. Y en segundo lugar, aquellos que no habían buscado reconciliación con Dios eran cortados o eran excluidos del pueblo de Dios. Y ahora Pablo me dice a mí, en el libro de los Hebreos capítulo 9 versículo 9, que todos estos servicios que se realizaban allá en el antiguo Israel eran una figura, eran un tipo, eran una ilustración de lo que el Señor realizaría en el santuario celestial. Si me quiere acompañar, me gustaría leer ese pasaje en Hebreos capítulo 9 versículo 9. Hebreos 9:9. Pablo me dice, lo cual era figura, ilustración, tipo de aquel tiempo presente, en el cual se ofrecían presentes y sacrificios que no podían hacer perfecto cuanto a la conciencia al que servía con ellos. Y luego el versículo 11 me dice, mas estando ya presente Cristo, pontífice o sumo sacerdote de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación, Jesús entró una vez y de esta manera obtuvo para usted y obtuvo para mí eterna redención. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que mi querido hermano, mi querido amigo, la invitación es para que ustedes y yo entonces vengamos confiadamente al trono de la gracia, a ese santuario celestial, y le pidamos al Señor intercesión, socorro en nuestras debilidades, y a la misma vez que nos dé la oportunidad de ser salvos. Según las profecías bíblicas, cuando Jesús entra al lugar santísimo, Él haría la misma doble labor que se hacía antiguamente. Una, reconciliar a la iglesia con Dios. 2, aquellos que no aceptaran la reconciliación o la mediación divina serían entonces destituidos de la gracia de Dios y eventualmente entonces perecerían. Ahora, mi hermano, mi amigo, teniendo este trasfondo bíblico, regresemos una vez más a Apocalipsis, capítulo 15.
Y volvamos al versículo 5 nuevamente. Capítulo 15, versículo 5. Juan una vez más me está narrando a mí lo que él ve. Y después de estas cosas vi. Y el templo, ¿qué palabra? La palabra naos. ¿Ok? ¿Referencia a qué lugar específico? Lugar santísimo. Y el templo del tabernáculo del testimonio fue abierto en el cielo. Y ahora entonces, de allí nadie entra, sino que más bien salen 7 ángeles. Y estos tienen las 7 plagas postreras, y estos han de derramar esas plagas sobre la tierra. Ahora, 2 detalles quiero que ustedes noten de lo que Juan le está presentando, de lo que Dios le está presentando a Juan en esta visión. Por favor, noten la descripción de estos ángeles. No pasen por alto esos detalles. Cuando ustedes lean la Biblia, mi querido amigo, mi querido hermano, no la lea a la carrera. No la lea como que usted está manejando un automóvil y está apresurado por llegar a su destino y entonces tiene que acelerar para poder llegar rápido. No lea la Biblia de esa manera. Tome su tiempo, léala pausadamente, póngale perspectiva a la palabra de Dios, sentido a la palabra de Dios. Note lo que está diciéndole a usted. En primer lugar, estos ángeles tienen las 7 plagas. Estas 7 plagas representan la ira de Dios que ha de ser derramada sobre la tierra. Y en segundo lugar, ustedes noten la descripción de la vestimenta de estos ángeles. Y no sé si les podrá parecer a ustedes un tanto familiar la descripción de la vestimenta. Noten ustedes que estos ángeles estaban vestidos con lino limpio, brillante, o lino fino, limpio, brillante. Y entonces ellos estaban ceñidos sus pechos con bandas de oro. Ahora bien, no sé si usted en algún momento ha llegado a leer esa descripción en otro lugar. Pero si usted va al mismo libro de Apocalipsis, al capítulo 1 y el versículo 13 en adelante, usted va a encontrar que Jesús es visto en visión estando en el lugar santo del santuario, en medio de los candeleros de oro, caminando en medio de los candeleros de oro. ¿Y cómo está vestido Jesús? Idéntica vestimenta, un lino fino, blanco, brillante y con bandas de oro cruzando sus pechos. Así es presentado Jesús, intercediendo en el capítulo 1. Pero cuando venimos al capítulo 15, ya Jesús no es el que tiene ese lino fino, brillante y las bandas de oro, ahora la tienen estos ángeles. ¿Qué ha pasado en el proceso? Aparentemente, este ropaje, que es un ropaje sacerdotal, era el ropaje que utilizaban los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Jesús, vestido como sacerdote, mediaba en favor de su pueblo, pero ahora ya Jesús aparentemente se ha quitado sus ropas sacerdotales, ya no las tiene más. Y si ya no las tiene más, es porque Jesús no está intercediendo más. Ahora los que son vistos con ese atuendo son los 7 ángeles. Pero a más allá de esto, vamos a encontrar que cuando Jesús es visto una vez más en visión, allá en el capítulo 19, versículo 16, ya Jesús no es visto con ropaje sacerdotal, ahora Jesús es visto con un atuendo que tiene un nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús se ha quitado sus vestimentas sacerdotales, se ha colocado sus vestimentas reales o de realeza
y ahora viene por segunda vez a buscarlo a usted y a buscarme a mí. Gloria a Dios. Pero ¿saben ustedes? Hay algo importante en lo que está Juan viendo aquí, que me gustaría que ustedes y yo le prestáramos un poco más de atención. Porque si usted sigue leyendo, usted va a encontrar a partir del versículo 8, Apocalipsis capítulo 15, versículo 8, que el templo, y noten la palabra nuevamente, la palabra naos, el templo fue lleno de humo, de la gloria de Dios y de su potencia, y ninguno podía entrar al templo hasta que fuesen cumplidas las 7 plagas de los 7 ángeles. ¿Qué significa esto? ¿Por qué es importante que Juan haya visto esto? ¿Cómo hacemos para entenderlo? Si me permiten, les enseño un pequeño principio que les va a ayudar a ustedes en su estudio de Apocalipsis en el futuro. El libro de Apocalipsis es un libro que contiene muchos símbolos, muchas imágenes, palabras, frases. Y lo interesante de todo esto es que el lector que toma el libro de Apocalipsis aislado del resto de la Biblia, va a llegar un momento en que se va a sentir completamente fuera de órbita porque no va a entender. ¿Y saben por qué no va a entender? Porque cuando Juan está escribiendo su libro de Apocalipsis y está incluyendo estos símbolos, esas frases, esas palabras, etcétera, Juan está extrayendo todos esos símbolos y todas esas frases del Antiguo Testamento. Pero Juan nunca le dice a usted de dónde la saca. Juan simplemente va escribiendo. ¿Y sabe qué es lo que Juan espera de usted? ¿Se lo quieren imaginar? Juan espera que usted sepa de dónde está sacando todos esos símbolos y todas esas frases, todos esos nombres, etcétera, etcétera. Así que si usted quiere entender Apocalipsis, si usted quiere tener una mejor base para interpretar el contenido de Apocalipsis, cuando llegue a una palabra, llegue a un símbolo, llegue a un nombre, a una frase, que usted note que es confusa, que a lo mejor no la puede entender, vaya al Antiguo Testamento. Busque dónde aparece ese nombre, dónde aparece esa frase, esa palabra, ese símbolo. ¿Cómo fue utilizado antiguamente? Y cuando regrese a Apocalipsis, Juan le va a decir: así mismo la estoy utilizando yo aquí. Ahora, suena fácil decirlo, ¿verdad? Otra cosa es hacerlo. ¿Les gustaría practicarlo por un momento? ¿Una sola ilustración nada más? ¿En honor al tiempo? Ok. Aquí mismo en el capítulo 15 de Apocalipsis tenemos un ejemplo que nos va a ayudar a nosotros a entender. Versículo 8. Me dice a mí la palabra de Dios que cuando Juan es trasladado en visión al templo, el templo se llena de humo. Nadie puede entrar, pero solamente salen 7 ángeles. Ahora bien, ¿cómo hacemos para entender esa idea de que el templo se llena de humo en el cielo? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál fue el principio que aprendimos? Vamos a ir ¿a dónde? Vamos a ir al Antiguo Testamento, vamos a regresarnos. Vamos a buscar dónde en el Antiguo Testamento aparece una visión similar, donde el templo de Dios es visto arriba en el cielo y que luego se llena de humo. Ahora, de pronto algunos de ustedes ya conocen la referencia. En honor de aquellos que todavía no han ubicado esa referencia, los animo para que me acompañen al libro de Isaías capítulo 6. Allí aparece la referencia. Vamos a entender qué fue lo que pasó en el capítulo 6 de Apocalipsis, pero el capítulo 6 de Isaías. Y entonces Juan me va a decir a mí, efectivamente, es lo mismo que está sucediendo allí en su libro. En Isaías capítulo 6, a partir del versículo 1,
Me dice a mí la Escritura que en el año que murió el rey Usías, Isaías vio al Señor sentado sobre un trono alto, sublime, y sus faldas henchían ¿qué cosa? El templo. ¿Dónde estaba ese templo? En el cielo. Ok, perfecto. Así que estamos ubicando el mismo recinto que vio Juan allá en visión en el Apocalipsis. Brinquemos un momentito al versículo 3. Por favor, en sus hogares lean todo el capítulo 6. No vamos a tener tiempo de hacerlo aquí, pero al menos para que ustedes tengan la idea. El versículo 3. Uno al otro daban voces diciendo: Santo, Santo, Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria o de su gloria. Isaías no ha dicho nada. Isaías está tranquilo cuando ve el templo de Dios en el cielo y ve que la tierra está llena de la gloria de Dios. Pero luego cuando usted va al versículo 4, ¿qué se encuentra? Los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se hinchó o se llenó de humo. ¿Qué casa fue llenada de humo? Estamos hablando del templo ¿qué? Celestial, que Isaías está viendo en visión. Se llena de humo. Y tan pronto se llena de humo, en el versículo siguiente, versículo 5, Isaías exclama: ¡ay de mí, que soy muerto! Él no lo dijo antes cuando veía la gloria de Dios llenar la tierra. Pero cuando ve el templo de Dios lleno de humo, entonces él dice: ¡ay de mí, que soy hombre muerto! Ahora, eso le da a usted el primer indicio de lo que puede significar que el templo se llene de humo. Aparentemente, llenar el templo de humo como que no es buena noticia. Como que no es buena noticia, porque Isaías estaba contento antes y ahora dice: soy hombre muerto. Algo ha sucedido allí que lleva a Isaías a considerarse a sí mismo como que está perdido. Ahora bien, brinquemos un poco más, porque Dios manda un ángel para limpiar los labios de Isaías. Y después de que los labios de Isaías han sido limpios, me dice a mí el versículo 8 que Dios hace una invitación. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién nos irá? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Así que la respuesta de Isaías es: yo voy. Dios quiere saber a quién va a enviar. Isaías dice: yo voy. Ahora bien, ¿cuál es el mensaje que tiene que entregar Isaías? ¿Será un mensaje de buenas nuevas o será un mensaje de malas nuevas? ¿Qué tipo de mensaje tiene que predicar Isaías? Versículos 9 y 10. Y dijo: anda, di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de aqueste pueblo, agrava sus oídos, ciega sus ojos, porque no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. ¿Está Dios enviando a Isaías a predicar buenas nuevas? ¿O está enviando Dios a Isaías a proclamar que ya Él ha terminado con ese pueblo? Dios no quiere que ese pueblo vea, ni entienda, ni sea salvo. ¿Qué ha sucedido entonces? Cuando usted lee el capítulo 5 de Isaías, usted va a encontrar a través de la parábola de la viña que Dios sembró a Israel como sembrar a una viña, lo preparó, lo arregló, etcétera, etcétera, y esperando que diera buenos frutos, dio malos frutos. Y luego viene la pregunta divina: ¿qué más pudiera yo haber hecho por esta viña que ya no ha sido hecho? En otras palabras, todo lo que Dios podía haber hecho por Israel, ya lo hizo. Y desafortunadamente Israel fue juzgado, fue hallado falto, y en el cielo se le cierra la puerta de la gracia.
Cuando siga leyendo Isaías va a encontrar que más tarde Samaria es destruida, año 722 antes de Cristo, 200 años más tarde, año 586 antes de Cristo, cae Jerusalén. Con el llenar de humo, se cierra la puerta a la gracia y lo que viene después, años más tarde, es la caída del pueblo de Dios. Cuando venimos a Apocalipsis, una vez más Juan toma esa imagen de Isaías, me la plasma en la visión de Apocalipsis 15 para dejarme saber a mí, dejarle saber a usted, mi querido hermano, mi querido amigo que nos escucha y nos ve a través de las pantallas de su televisor, dejarnos saber que va a llegar un momento que también este mundo habrá de ser juzgado, se cerrará la puerta a la gracia en el cielo, transcurrirá un periodo de tiempo y entonces Jesús vendrá por segunda vez. Mi querido amigo, la palabra de Dios es diáfana al decirnos que pronto se decidirá el futuro de la raza humana. Cuando Jesús venga por segunda vez, Jesús no viene a juzgar a nadie. Según Apocalipsis 22, versículo 12, y quisiera leerlo. Por favor, acompáñenme con sus Biblias. Apocalipsis 22, versículo 12. Cuando Jesús regrese por segunda vez, Él no viene a juzgar a nadie. Él viene con otro propósito. He aquí, vengo pronto, dice la Escritura. Y mi recompensa o mi galardón conmigo, para dar a cada uno según fuere su obra. Cuando Jesús regrese por segunda vez, Jesús ya viene para darle a usted su galardón, para darme a mí mi galardón. Eso implica entonces que en el reino de los cielos ya se ha realizado el juicio. Eso implica que en el cielo ya se ha cerrado la puerta de la gracia. El destino de la raza humana ha sido definido, unos para salvación, otros para perdición. Y lo próximo que vendrá será la segunda venida del Señor Jesús. Quizás un detalle más que quisiese que ustedes y yo notásemos al regresar al capítulo 15 de Apocalipsis. Y es el siguiente. Cuando Juan ve el templo abierto en el cielo, ve a los 7 ángeles que salen del templo. Estos ángeles no salen con las manos vacías. Estos ángeles salen con vasijas o con copas llenas de las plagas postreras. Y Juan en el capítulo 15, versículo 7, me aclara que estas plagas representan la ira del Dios viviente. Capítulo 16 me dice también a mí lo mismo. Versículo 1, la ira de Dios. En otras palabras, ¿por qué le traigo esto a colación? Se lo menciono
Porque si usted es una persona gráfica, usted va entonces a querer hacer una pequeña cronología en su mente. Según la Escritura me dice a mí, en el cielo se está realizando el juicio de Dios. Segundo paso, una vez que termine ese juicio en el cielo, se cierra la puerta a la gracia. La Biblia no le dice a usted cuándo va a suceder eso. Usted tiene que vivir cada día como que usted está en la presencia de Dios continuamente, preparado. Después de eso, el tercer paso es, va a venir un periodo de tiempo durante el cual se derraman las plagas postreras. Y muchos que no entienden o han desconocido este mensaje, van a estar como en los tiempos de Noé, comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, sin saber que en el cielo ya algo ha determinado su destino final. Y entonces Cristo, cuarto paso, viene por segunda vez. Hermanos, amigos, no sé cómo ustedes se sientan, pero ya yo anhelo que Cristo Jesús venga por segunda vez. No sé si ustedes han estado observando lo que está ocurriendo en nuestro mundo, pero este mundo solamente nos está mostrando que va de mal en peor. Esto no va a mejorar. Lo único que puede mejorar es que Cristo Jesús venga, nos traslade al cielo y lo tome a usted y me tome a mí para poder morar en una patria mejor. ¿Quisiera usted prepararse para ese evento? ¿Quisiera ser trasladado al reino de los cielos? Que Dios me lo bendiga, que Dios lo cuide. Gloria a Dios. Y no solo que Jesús viene por segunda vez, sino que viene pronto. La iglesia cristiana ha proclamado este mensaje a través de las diferentes épocas. No obstante, me gustaría compartir con ustedes en esta noche que las profecías bíblicas, además de hablarnos acerca de la segunda venida de Jesús, las profecías bíblicas también han anunciado la venida de un evento que ha de sellar el destino de la raza humana, bien sea para salvación o bien sea para destrucción. Y quizás para algunos este acontecimiento lo tomará por sorpresa. Desde luego, la palabra de Dios no nos dice a nosotros cuándo ha de ocurrir. Pero la palabra de Dios sí nos afirma que este evento ha de ocurrir previo a la segunda venida de Cristo Jesús. Y es precisamente este evento el que va a hacer posible que Jesús venga por segunda vez con su galardón para usted y para mí, para todo aquel según sean sus obras. Quizás algunas preguntas que en este momento pudiéramos empezar a formularnos en nuestras mentes. En primer lugar, ¿en qué consiste ese evento que ha de tomar a un grupo por sorpresa? De pronto otra pregunta saldría: ¿será que se podrá saber cuándo ha de ocurrir ese evento?
Y de pronto una pregunta más que quizás usted, mi querido amigo, que está aquí presente, y ustedes que nos escuchan a través de las pantallas de sus televisores en sus hogares, ¿será que este evento afectará mi salvación? Cuánto gusto poderlos saludar a cada uno de ustedes en este momento. Qué hermosa oportunidad de poder volver a escuchar acerca de la venida de Jesús. Saben, cada vez que se menciona este tópico, no puedo evitar empezar a sentir ciertos elementos en mí. Tengo varias razones por querer experimentar y ver a ese Señor Jesús venir por segunda vez. Algunos parientes que he perdido recientemente. Por otro lado, las condiciones de este mundo que cada día más van de mal en peor. Y sobre todo, saber que ustedes y yo pronto vamos a ser trasladados a un mundo donde no va a haber más dolor, no va a haber más miseria, no va a haber más sufrimiento. Gloria a Dios, gloria a Dios. Si yo les preguntara a cada uno de ustedes, ¿creen que Jesús viene pronto? ¿Qué me responderían? ¿Viene o no viene? Gloria a Dios, gloria a Dios. Para mí es un placer poder una vez más abordar este tema, pero abordarlo también con una perspectiva que nos ayuda cada día más a poder prepararnos mejor para estar listos en aquel momento. Sí, mi estimado hermano, mi querido amigo, ustedes que desde la comodidad de sus hogares, por medio de sus pantallas, están observando, están escuchando esta serie de temas sobre los pilares de la profecía. Por la gracia del Señor, vamos una vez más a abrir la Escritura y vamos otra vez a dejar que Dios sea el que hable a través de ella. ¿Qué significa la segunda venida de Jesús? Un evento para poder ejemplificar, ilustrar lo que sucedería en los tiempos finales. Por favor, acompáñenme con sus Biblias. Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículos 37 al 39. Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículos 37 y 39, dice la Escritura lo siguiente, palabra de Jesús, cuando Él está dando este mensaje profético a sus discípulos y nos está hablando no solamente de la destrucción de Jerusalén, sino que nos proyecta hasta el tiempo del fin. Jesús dice lo siguiente, porque como fue en los días de Noé, de esta manera será a la venida del Hijo del Hombre. Porque como fue en los días de Noé, antes del diluvio, comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta que entró Noé en el arca. Ahora, yo quiero que ustedes presten atención al versículo siguiente, verso 39. Las gentes comían, las gentes bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca. Y el verso 39 me dice a mí, y no conocieron o no supieron hasta que vino el diluvio y los tomó a todos. De esta manera será la venida del Hijo del Hombre. Ahora bien, Jesús comparó este evento menos esperado con lo que ocurrió en los días de Noé. ¿Cuánto ha de afectar mi salvación? Vamos a dejar que la palabra del Señor nos pueda dirigir al tratar de entender este evento, que para algunos va a ser un evento que no ha sido esperado. La palabra de Dios nos dice a nosotros, en primer lugar, que este evento que ha de afectar el destino de la raza humana ya ocurrió en ocasiones anteriores en el Antiguo Testamento.
Tenemos el caso, por ejemplo, de Caín, allá en el capítulo 4 del Génesis. Tenemos el caso de Sodoma y Gomorra, allá en el mismo libro del Génesis, capítulo 19. Tenemos el caso del mismo Israel en el libro de Ezequiel, capítulo 9. En varias ocasiones, bien sea a nivel individual, bien sea a nivel de una ciudad, bien sea a nivel nacional, pero este evento ocurrió y llegó para algunos sin que fuese esperado en el Antiguo Testamento. Quizás usted estará preguntando, ¿y qué hay del Nuevo Testamento? ¿Será que el Nuevo Testamento me hablará algo al respecto? Y la respuesta es afirmativa. Yo quiero invitarlo a usted para que abra la Escritura, me acompañe al Evangelio según San Mateo. El mismo Señor Jesús, estando aquí en la tierra, enseñó que este acontecimiento se repetirá una vez más al fin del tiempo, este tiempo que ustedes y yo nos está tocando vivir. Y utilizó una ilustración para nosotros. La segunda venida de Jesús significa la bienaventurada esperanza del cristiano, como lo mencionara el apóstol San Pablo en su carta a Timoteo. Esta segunda venida de Jesús representa el momento cuando los hijos de Dios serán restaurados a su condición original. ¿Se acuerdan cuando Pablo menciona que esto mortal es necesario que sea transformado en inmortal? Primera de Corintios, capítulo 15. También representa el momento cuando los cuerpos de cada uno de los redimidos habrá de ser transformado y volverá a reflejar la gloria de Dios. Una vez más Pablo nos lo recuerda allá en Filipenses, el capítulo 4. Pero hay algo más que también me emociona a mí cada vez que pienso acerca de este evento. Y es que la segunda venida de Jesús será el tiempo o será el momento cuando el pueblo de Dios será vindicado de las acusaciones que el enemigo ha estado levantando contra él a través de todas las épocas. Apocalipsis 12:10 nos dice a nosotros que el que nos acusaba de día y de noche delante de Dios finalmente terminará. Ya no lo hará más, porque ustedes y yo habremos sido vindicados y reconciliados. Mi querido amigo, mi querido hermano, ¿qué significa para ti la segunda venida de Cristo Jesús? Por muchos siglos, la iglesia cristiana ha estado proclamándole al mundo entero que Jesús viene por segunda vez.